¿Se logra ver? Sí, profesor. También me escuchan, ¿no? Sí, También. profesor. Bien, entonces vamos a iniciar. Y acá tenemos lo que es eh, semana 7. Corresponde a las ideologías del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Bien, para poder entender esto de las ideologías, tenemos que comprender, en este caso, el contexto, ¿no? Entonces, ya había pasado la Revolución Francesa, que pone fin a la Edad Media y va a dar inicio a la Edad Contemporánea. Entonces, estas ideologías corresponden a lo que es la Edad Contemporánea. Y dentro de esa Edad Contemporánea, vamos a ver cómo surgen estas ideologías, ¿ya? Ahora, ¿alguien sabe cómo surgen estas ideologías? Nada. Las ideologías nacen a medida de los problemas de la nación. Sí, ajá, pero claro, ya, pero miren, está bien, pero también tienen que entender el contexto, qué pasaba, ¿ya? Miren, estas ideologías nacen producto de un acontecimiento histórico, ¿ya? Se está dando, a ver, ¿qué se estará dando? La Revolución de Francia. Mm, claro, ya había pasado eso, ahí viene otro. ¿Cuál es? La Revolución Industrial. Sí, ajá, perfecto. Claro, entonces, ¿cómo es eso que la revolución industrial influye aquí? Fácil. Recuerden que cuando se da la revolución industrial en Inglaterra, eh, Inglaterra empieza a experimentar una serie de cambios, acontecimientos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿sí? eh, aparece un nuevo grupo social llamado el proletariado. Ya, entonces, ese proletariado va a buscar o va a pelear por sus derechos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la primera revolución industrial, la clase más oprimida fue el obrero, ¿no? Marginado, discriminado, en fin, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Trabajaba cerca de 16 horas diarias, ¿no? Entonces, no había sindicatos, no había gremios, en fin, ¿no? Entonces, no se podía luchar por los derechos de estos trabajadores. Ya, ante ese contexto nacen estas ideologías, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahí el liberalismo, ¿sí? Eh, también acá tenemos que entender eso. Cada ideología tiene su contraposición, ¿cierto? Uno, una ideología es contraria a la otra ideología, son contraposiciones. A ver, veamos con ejemplos. Los liberales o los que defienden el liberalismo tienen sus principios. Por ejemplo, ellos hablan de la división de poderes del Estado, soberanía popular, libertad individual, igualdad jurídica, librecambismo, respeto a la propiedad privada, ¿no? Entonces, perfecto, esa es la idea que ellos manejan, ¿sí? En contraposición a esto, tenemos, por ejemplo, el conservadurismo, ¿no? El conservadurismo, nada de división de poderes, no, 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 no. Los conservaduristas dicen, ¿no? El retorno del antiguo régimen, o sea, ellos quieren que regrese la monarquía absolutista, ¿cierto? Por eso están en contra eso del liberalismo, poderes del Estado, no, no, no va con ellos, ¿sí? Así es. Por ejemplo, ¿cuál es su principio? Mantener el orden social heredado. Entonces, que la monarquía, ¿no? Sí, defensa de las tradiciones de la iglesia, ¿sí? Así es. Bien, luego viene eso del nacionalismo, que también es contrario a los dos. Por ejemplo, ¿no? Considera la existencia de una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia, tradición, en fin, lo que es
concepto de nación, ¿cierto? De ahí viene nacionalismo, ¿no? Entonces, ellos lo que más les importa, dentro de sus principios está la exaltación de la patria, ¿cierto? Exaltación de la patria, ¿sí? Así es. Luego habla de autodeterminación política y los vinculados al romanticismo, que también eso da origen a la literatura romántica más adelante, ¿no? Entonces, ellos son nacionalistas, ellos, ellos hablan de una comunidad soberana que tiene vínculos, ¿no? De raza, lengua, historia, tradición, en fin. Entonces, eh, a eso ellos lo llaman nación. Eso es la exaltación de la patria, ¿sí? Y por lo tanto, están en contra del conservadurismo y también del liberalismo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿ve? Por ejemplo, acá tenemos a personajes que lograron esto de la unificación italiana, ¿no? Claro, también se va a dar la unificación alemana después, ¿no? Pero justamente con estas ideas del nacionalismo es que se logró la unificación italiana, ¿sí? Camilo Benso, Mazzini, Garibaldi, Víctor Manuel. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Italia con esto? A ver, Italia sea, ya existía, pues siempre ha existido desde tiempo de Roma, pero políticamente hablando, sí, estaban divididos, sí. Por eso, ¿se acuerdan ustedes de lo que es el humanismo, renacimiento, las principales ciudades italianas como Florencia, Venecia, no Milán, Roma, en fin? Cada ciudad tenía su propia autonomía, sus propias reglas y todo lo demás. Entonces, estos personajes que vemos, lo que buscaron justamente era eso, ¿no? Integrar a toda Italia en uno solo. Claro, eso se llama nacionalismo, por eso se llama unificación italiana. Y a todos los italianos, ¿no? Estaban unidos, porque tenían vínculos de raza, lengua, todos hablaban el mismo idioma, la misma historia, la misma tradición. Entonces, decían ellos que cómo es posible que Italia esté desunida, sí, tenemos que formar la unificación italiana, ¿no? Y se logró. Lo mismo va a pasar más adelante con Alemania, ¿no? Sí. Y eso lo vamos a ver después. Pero ahí está como ejemplo Italia. Bien, luego viene otro, ¿no? Bien, acá habla acá creo que faltó ponerle título. Bien, mire, esto del utópico, científico, esto es socialismo, ¿no? Lo que es las ideas del socialismo, ¿no? El socialismo utópico, ¿sí? Dice reemplazar la propiedad privada por propiedad colectiva, solución pacífica de las desigualdades, promueve la colaboración entre burguesía y proletariado, ¿no? Sí, ya ahí está. ¿Ve? Luego tenemos en el científico lucha de clases, revolución armada, dictadura del proletariado, supresión de la propiedad privada, plusvalía, llegar a esto del comunismo, ¿no? Estas ideas, ¿sí? Inspiradas en Carlos Marx, ¿no? Ya, pero Carlos Marx no era utópico, era científico, ¿no? Un socialismo más científico. Por eso él habla de la lucha de clases, ¿sí? ¿Y por qué habla de la lucha de clases? Porque él decía, ¿no? Así como la, él dice, ¿no? La, la burguesía ahora es el que gobierna con la revolución industrial y la clase dominada es el proletariado. Entonces, mediante la lucha de clases, el proletariado tendría que llegar al poder derrotando a la burguesía. Lo mismo había hecho anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes que la burguesía, mediante una revolución, lo ocurrido en Francia, ¿sí? Mediante una revolución, la burguesía tumbó a la monarquía absolutista, ¿no? En Francia. Entonces, y así va, ¿no? Y ahora era al revés. Ahora son los proletariados quienes tendrían que tumbarse a la burguesía, ¿no? Entonces, a eso va. Luego viene el anarquismo y él dice no, eliminación del Estado, considerando la absoluta libertad de cada individuo, rechaza toda autoridad impuesta, ni Dios, ni patria, ni ley, ¿no? Sí, aunque acá también ya un poco exagerado, ¿no? Porque em,
No, pues supone que alguien tiene que dirigir los destinos de una nación, de un país, ¿no? Pero él está en contra de eso. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí. En el nacionalismo, ¿qué se propone? O sea, no se propone una monarquía, pero se propone algo así como, como lo que tenemos en Perú. O sea, escoger a nuestro representante, a un presidente, a una república. No, 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 no. El nacionalismo de estos tiempos eh, tiene que ver otro contexto, ¿no? Como le dije, eh, te pongo el caso de Italia, ¿no? Que eran muchas ciudades que estaban, como quien dice, que eran como ciudades autónomas y buscaron integrar a todo eso y se logró con la unificación italiana. Lo mismo pasaba con Alemania, ¿no? En Alemania habían más de 36 estados, sí, como estados eran, ¿no? Y cada estado tenía eh, su, su forma de gobierno, algo así. Pero todos tenían en común, eran, como dice acá, de la misma raza, hablaban el mismo lenguaje, tenían la misma historia, la misma tradición, pero sin embargo estaban divididos. Entonces, ¿qué buscaban estos nacionalistas? Unir, ¿sí? Por eso da la unificación alemana y la italiana. En la alemana, por ejemplo, Otto von Bismarck es que unifica toda Alemania en uno solo, ¿no? Y la gente estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque decía que sí, o sea, si tenemos todo en común, ¿por qué tenemos que estar separados, ¿no? Y además también se dieron cuenta que separados no podían, pues, ¿no? Porque habían potencias como Inglaterra, Francia, ¿no? ¿Sí? Sobre todo Inglaterra y Francia eran como quien dice los países líderes de toda Europa, ¿no? Alemania como tal no existía, ¿no? Italia tampoco. Entonces ahí se dieron cuenta que para poder competir de igual a igual con esas naciones, tenían que buscar esta unificación, ¿sí? Por ejemplo, aquí Víctor Manuel es el rey de Italia, ¿cierto? Y él también promueve eso, ¿no? La unificación italiana, ¿no? Otto von Bismarck, que era un militar, también integró a Alemania, ¿no? Entonces, el nacionalismo, lo que más le preocupa a ellos es la exaltación de la patria. A eso va. Ahora, que puede ser una monarquía, una república, eso ya depende. Por ejemplo, en Italia, a pesar que se dio la unificación, se mantuvo vigente esto de la monarquía. Por eso Víctor Manuel va a seguir siendo rey en Italia, ¿cierto? Pero ya Víctor Manuel entiende, ¿no? De que ahora está gobernando para toda Italia, ¿no? ¿Sí? Y en cuanto a los alemanes, igual, comprendieron que tenían que entender que una monarquía tiene que tener ciertos parámetros, no puede terminar como una monarquía absolutista al estilo francés, sino una monarquía más democrática, podríamos decirlo, ¿no? Porque sí, en ambos países existió un parlamento para evitar que el monarca se vuelva absolutista o déspota, ¿no? Pero eso también era imposible porque, como dice ahí, la exaltación de la patria era tan fuerte, ese era un vínculo muy, pero muy fuerte, ¿no? En el cual pues uno se sentía orgulloso, ¿no? Decía, no, yo soy de Venecia o soy de Milán o de Florencia, pero soy italiano, algo así, ¿no? Igual los alemanes, ¿no? Los austriacos, los prusianos, pero igual se sentían ya alemanes, ¿no? A eso se refiere el nacionalismo de esta de estos tiempos, pues, ¿no? Profesor, Sí, sí, disculpe, yo dígame. tengo una pregunta. Entonces, con nacionalismo usted se está refiriendo a algo así como el movimiento que hizo Hitler una vez con el pangermanismo. Claro, a ver, Otto von Bismarck es el que unifica Alemania, ¿cierto? Pero Otto von Bismarck es del año 1860, Hitler es para el año 1920, ¿cierto? Entonces ya había pasado pues, no, casi más de 50 años, o sea, claro, casi medio siglo después. Claro, lo que podríamos entender con Hitler es que él toma como referencia esto, ¿no? De la exaltación de la patria, ¿no? Entonces,
Hitler toma como referencia el nacionalismo, ¿no? Y sí, lo va a lograr, porque él hablaba de que Alemania tendría que volver a lo que había sido antes, ¿no? Eso de en la época del Imperio Germánico, ¿no? Entonces, donde Alemania pues era el país más grande o la nación más grande de toda Europa, ¿cierto? Eh, eh, lo que hizo Hitler es también exaltar, ¿no? Lo que es la raza, ¿no? Por eso hablaba de la raza aria, ¿no? De que ellos eran más superiores, algo así, ¿no? Pero una manera también de hacer que el alemán se sienta orgulloso de ser alemán, ¿cierto? Pero él lo hace con doble propósito. ¿Por qué? Porque este señor va a empujar a una guerra. Entonces, como estamos exaltados, sí, que viva Alemania, entonces no importa si declaramos la guerra y nos vamos a una guerra, pero está como que está en un momento de euforia, ¿no? De que no, o sea, doy mi vida por mi patria, algo así. Entonces, eso es lo que hizo Hitler, ¿no? Que el alemán se sienta, pues, orgulloso, ¿no? Eso se llama también exaltación de la patria, ¿no? Claro, eso lo hizo ya casi 50 años después, ¿no? Claro, ya Alemania también había mejorado bastante, ¿no? Después de esta unificación. Sí, no sé si aclaré la duda. Gracias. Bien, seguimos, ya esto ya lo he visto. A ver, revoluciones liberales del siglo XIX, tenemos revolución del 30 y la revolución del 48, ¿ya? Señores, esto de acá no se hagan problemas, ¿ah? Esto es más sencillo de lo que parece, ¿ah? Mira, en resumen te digo, ya, revolución del 30, 1830 y la de 1840. ¿Ya cuál es la diferencia? Fácil. Con la Revolución de 1830, en Francia, otra vez, ¿sí? Otra vez regresó al poder la monarquía. ¿Estamos? Y con la Revolución del 48, ¿sí? ¿Qué pasó? Mira, duró del 30 al 40, hay 10 años, del 48, ya, 18 años, ya, ahí está, de 18 años, ¿sí? Así como la mayoría de edad. 18 años duró esto de acá. En la Revolución de 1930, la monarquía regresa a Francia y se mantuvo vigente durante 18 años. O sea, profe, o sea, por las puras hicieron Revolución Francesa y mataron al rey y todo lo demás y se implantó en Francia la República. Sí, hasta que en 1830 otra vez regresó al poder, ¿quién? La monarquía. Pero duró solo 18 años. Sí, pero 18 años también es regular, ¿no? Ya, y en el año 1948 se da otra revolución, ¿sí? Y acá otra vez ocurre lo contrario, ¿no? ¿Cuál es? Se tumba a la monarquía. Por eso aquí se le llama también la revolución del 48 como si fuera la Segunda República, ¿ya? La Segunda República. ¿Ya por qué? Porque aquí derrotaron otra vez al monarca, pues, ¿no? Sí, por eso se le llama Segunda República. ¿Ya? A ver, ¿quiénes eran los protagonistas? Ahí está, ¿ver? Proceso por el cual la burguesía buscaron recuperar el poder basándose en los principios del liberalismo, ¿no? Oposición al sistema conservador. Ahí están las ordenanzas, censura a la prensa, disuelve la Cámara de Diputados, limitó el derecho al voto, en fin, ¿no? Entonces, estas medidas o estas causas ya parecía pues de una monarquía absolutista, ¿no? Y se da el desarrollo de las tres gloriosas jornadas del 27 al 29 de julio de 1930, ¿no? En el cual pues triunfaron ellos, ¿no? ¿Sí? También se le llamó Revolución Liberal, ¿no? De nombre se llamó liberal, pero en el fondo era absolutista. ¿Sí? Ya bien. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál es la consecuencia? Mira, derrocaron a Carlos X, se implantó otra vez la monarquía constitucional. Ya ves, otra vez la monarquía regresó al poder en Francia durante 18 años. Nombrado rey de los franceses a Luis Felipe I, ¿sí? Pero era un rey burgués, o sea, tenía como un pacto, ¿no? La burguesía había hecho un pacto con este rey, ¿no? Ajá. Era un rey que gobernaba para la burguesía, algo así, ¿no?
Pero en el año 1948 van a terminar con este rey, ¿sí? Falta de reformas, ¿sí? Miseria del proletariado, crisis de las patatas, ¿sí? Bueno, esto es producto de la agricultura, ¿no? Estaba en mal. Entonces, ¿qué pasó la detonante? Luis Felipe I prohibió los banquetes públicos, ¿no? Sí, así es. Entonces, al prohibir esto, ¿sí? Se da la caída de Luis I, se da un gobierno provisional y se da la jornada de julio. Y Luis Bonaparte será electo presidente, ¿no? Cuando ya se elige a un presidente, ya no estamos hablando de monarquía, ya estamos hablando de república, ¿sí? Y acá se implanta otra vez la república. Así es. Hasta habían cambiado de color de bandera, ¿no? Mire, ve, rechaza la bandera roja en favor de la bandera tricolor. Sabemos que la bandera actual de Francia es tricolor, ¿no? ¿Sí? Rojo, blanco, azul. ¿Ya? No se olvide. Bien, ahí está. Entonces cae el monarca. ¿Ya cuál es la consecuencia? La caída de la monarquía constitucional, que duró 18 años, de 1930 al 48. A esto se le considera a la revolución de 1848 como la Segunda República. Y Luis Bonaparte, mediante un golpe, proclamó el Segundo Imperio, ¿no? Propagación de la revolución por Europa, ¿no? Ahora sí, la revolución francesa se divulga por toda Europa, ¿sí? No se olvide. Bien, Profesor, pasamos. Sí, 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 dígame, dígame. otra pregunta. En la anterior, ¿podría decir qué eran los banquetes públicos? ¿En qué consistía? No, los banquetes públicos son, pues, eh, lo que son como quien dice la comida, pues a eso se refiere, ¿no? Pero A eso era se apta refiere. para el pueblo. No, o sea, ¿cómo te explico? A ver, o sea, los banquetes públicos, aparte de, ¿cómo se llama? Aparte de, o sea, a ver, te explico. Es como si, a ver, a ver, te voy a poner ya, imagínate que yo me voy al parque, ¿cierto? Ya, estoy en el parque, sí, puede ser cualquier parque. Entonces, en el parque, por las tardes, me reúno con un grupo de amigos, ¿cierto? Entonces, ahí yo puedo degustar de alguna comida, qué sé yo, bueno, la vecina, ahí venden salchipapas, pollo broster, lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces estamos comiendo, pero no solo es comer, sino que a la hora de estar degustando, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, tal vez no vamos a hablar de nuestras vidas privadas, sino vamos a hablar en este caso, de la situación que ocurre en el país. ¿Entiendes? Entonces, en ese banquete público, aparte de comer, sí, 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 mira, te has enterado que el rey está tomando medidas que puede ser perjudicial, ¿no? O sea, en otras palabras, eran reuniones políticas, pero al aire libre, pero como quien dice, ¿no? En un momento en la tarde, ya después de haber trabajado todo el día, entonces, en mi momento de relax, ¿no? Voy ahí, ¿no? En el parque, ahí hay un grupo de amigos, entonces, era eso, ¿no? O sea, eran reuniones con el contexto de que, una merienda por la tarde, a comer algo en la calle, pero de paso estoy hablando de política, ¿cierto? Y eso escuchaba la gente. ¿Cierto? Y a veces ya llega al extremo. Es como, por ejemplo, cuando usted se va a la Plaza San Martín, no sé, por las tardes, y ahí hay personas que le gusta hablar de política, ¿no? Del contexto actual, ¿cierto? Claro, solo que no están comiendo, sino que están dando como que su discurso, ¿cierto? Algo así. Y eso es lo que Felipe no le gustó. ¿Por qué? Porque en esas reuniones empiezan a divulgar ideas y la gente está escuchando, ¿no? Como quien dice, no, ¿por qué no hacemos una revolución? O algo así. Entonces no le va a gustar a eso, ¿no? Por eso va a prohibir los banquetes públicos. Dice, no, 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 se prohíbe, ¿cierto? No, no sé, a ver, no sé si me dejé entender. Sí, Sí, profesor, profesor, gracias. gracias. Ujú. Sí, ese era el propósito, ¿no? Bien, siguiente.
Pasamos a segunda revolución industrial y esta segunda revolución industrial, a diferencia del primero, este va a abarcar más países y por continentes. Por ejemplo, en Europa no solo era Inglaterra. A Inglaterra le sale la competencia, Alemania, que en tecnología estaba superando a Inglaterra, ¿no? Productos de mejor calidad y a bajo precio. Segundo, otro país que también le entró a eso de revolución industrial va a ser Francia, ¿sí? O sea, son esos tres países en Europa quienes lideran ahora la revolución francesa, sobre todo los de Alemania. Ya, eso es uno. Dos, en América, el país donde se desarrolla la revolución industrial va a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos va a superar a Europa todavía, ¿sí? Otro, Asia. En Asia, Japón. En Japón se va a convertir como el, el país que, o sea, el país de Asia que realizó revolución industrial fue Japón. Japón era el primer país asiático en realizar revolución industrial. Entonces, así era, ya por continentes, ¿no? Ahora era más, era una revolución industrial a nivel ya mundial, a diferencia del primero que fue netamente en Inglaterra. Ahora no, ahora ya es más, ¿no? A nivel mundial ya, pues, ¿no? No se olvide. Bien, a ver, veamos. Esto ya es segunda etapa del proceso de industrialización. Se da la expansión del trabajo mecánico y enfrentamiento de las potencias europeas por el control del mercado. Claro, ahora sí se van a pelear, pues, ¿no? Los franceses con los alemanes con los ingleses, sobre todo por mercado se pelean, ¿no? La fuente de energía ya no va a ser, pues, el carbón, no, 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 ahora ya es el petróleo y la electricidad, ¿ve? Ya era otra cosa, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Por ejemplo, ahí están los ferrocarriles, ¿sí? Y Estados Unidos va a encabezar esta revolución industrial, ¿no? La segunda. Tenemos ahí a Tomás Alva Edison y su bombilla eléctrica. Bien, tenemos acá otras características: desarrollo científico y tecnológico de la industria, hegemonía económico y tecnológica de Estados Unidos y Alemania. Aparece el Taylorismo y Fordismo, ¿sí? ¿Qué eso es eso del Taylorismo y de Taylor y Ford, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Eh, Eran como sus sistemas en este caso, de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el Taylorismo intentó aumentar la producción dividiéndola en etapas y reduciendo el tiempo, ¿no? Sí, eso es lo que hacía, por ejemplo, ¿no? Y el Fordismo, o sea, de Henry Ford, una producción en cadena, ¿no? Promoviendo la especialización, la producción de costos y mejoras salariales para los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Eh, Como le dije, no, la primera revolución industrial con la segunda es distinto, la segunda es mucho mejor. A ver, en eso del Taylorismo y Fordismo de Henry Ford, entonces, por ejemplo, Henry Ford, él hablaba de la producción en cadena promoviendo la especialización. Por ejemplo, ya, yo soy un obrero, pero mi especialidad es en este caso, qué sé yo, el arado. Entonces, eh, Ford decía, no, hay que contratar especialistas que se dedican al arado. Ya, el otro son expertos en motores. Ya hay que contratar a personas especialistas en motores, ¿cierto? Entonces, así era ahora, ¿no? Por eso se llama de especialización. Muy distinta a la primera revolución industrial, ¿no? En la primera revolución el obrero se tenía que hacer, como quien dice, de todo, pues, ¿no? De todo, ¿cierto? Sí, así es. Claro, y como haces de todo, no todo va a salir muy bien, ¿no? Entonces, el Taylorismo y el Fordismo mejoraron, pues mejoraron todo, ¿ah? ¿Sí? Así es, mejoraron, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a ir a la industria, pero me voy a dedicar solo a un campo determinado donde yo soy el especialista, ¿cierto? ¿No? Así es. Por ejemplo, Ford se dedica a los automóviles, entonces va a haber personas que se dediquen exclusivamente ver motores, otro exclusivamente ver lo que es el trabajo en vidrio, ¿no?
en vidrio, todo lo que es vidrio para el automóvil. Otro va a ver todo lo que es la carrocería del automóvil y así sucesivamente, cada uno se especializa en algo, ¿sí? Y eso era mejor porque, claro, pues estás promoviendo a una especialización determinada, ¿no? Cosa que no pasaba en la revolución industrial, en la primera, ¿no? ¿Sí? Por eso la segunda fue, como quien dice, si comparas con la primera, no, la segunda fue mucho mejor. Bien, tenemos principales industrias como la eléctrica, el alumbrado público, ¿sí? No olvide, la primera ciudad del mundo que se dio esto fue Estados Unidos. Ya, no se olvide. Primero, cuando se da esto de la bombilla eléctrica, primero lo que hicieron es electrificar, o sea, poner luz, pues, esa bombilla eléctrica, eh, como quien dice, en una casa, en un cuartito, ¿no? En un cuarto pequeño, ¿no? Ahí vieron que sí era bueno. Luego, toda una casa completa, que era una mansión. Le pusieron eso de la luz eléctrica, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que era bueno. Luego, poco a poco, ya no era una casa, sino era ya toda una manzana, ¿sí? Y así, hasta que la primera ciudad que logró el alumbrado público en todo el mundo fue Nueva York, ¿sí? Nueva York ya pues estaba en otro nivel. ¿Sí? Y así, después de que electrificaron, en el río Mississippi se mandó a construir una de las centrales hidroeléctricas más grandes de Estados Unidos para ya electrificar todo Estados Unidos, ¿no? Desde las costas del Atlántico hasta las costas del Pacífico, ¿eh? Así es, no, por eso Estados Unidos, no por algo fue la potencia, pues, ¿no? ¿Cierto? Sí, imagínese, ¿ve? Sí, ya entonces Estados Unidos ya se está electrificando a nivel nacional. Uy, en cambio en el Perú eso del alumbrado público recién va a llegar para los años 1920 por ahí, ¿eh? ¿Cierto? Ah, y eso no es nada. Para Europa recién más adelante, o sea, aunque usted no lo cree, Estados Unidos le llevaba pues con una ventaja de años al resto del mundo. Bueno, como ahora, ¿no? Bien, otro, la industria petrolera, ¿sí? Ahí está Rockefeller, ¿no? Sí, se dedicaron al petróleo este señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezaron a circular automóviles también. Ah, este señor del petróleo también tenía un problema con el de la electricidad, ¿sí? El Rockefeller, que como era el hombre más rico de esa época, empezó una campaña de difamación y decían, la electricidad es muy peligrosa, te puedes electrocutar y si se electrocuta, puede explotar ¿cómo le llaman eso de la electricidad? Ah, y puede causar incendios, se puede incendiar una casa y luego de esa casa, mediante esos corrientes, ¿no? Que transportan la luz eléctrica, puede incendiar a toda una ciudad y así se puede incendiar todo un país, decían, o sea, así alarmante. ¿Por qué empieza esa campaña de difamación este señor? Simplemente porque antes, cuando no había electricidad, la gente se alumbraba en este caso, llamado, con mecheros le llamaban, ¿no? Pero eso era derivado del petróleo, que era el querosene. Entonces, con el querosene, ¿no? Se servía también para poder, alumbrar las casas, ¿no? Y así era en Estados Unidos, ¿no? Sí, antes que aparezca la electricidad. Entonces, la gente se da cuenta que era más, era pues mejor pues la electricidad, ¿no? Entonces, pero a Rockefeller no le va a convenir, porque, ¿por qué? Porque la gente va a dejar de consumir el derivado del petróleo que es el querosene en aquel entonces, ¿no? Entonces no le conviene y empieza pues una campaña de difamación. Y además también este señor, como vuelvo a repetir, era el hombre más rico de su momento, ¿no? Y además, como dice acá, se basó su imperio en base del monopolio petrolero. Claro, él era amo y señor del petróleo y sus derivados, ¿no?
Entonces el querosene era pues lo que más se utilizaba en los hogares, ¿no? Tanto para cocinar también. Sí. Profe, ¿y en Perú con qué cocinaban? A leña, dice. Ya bueno, ya, pero te das cuenta, ¿no? Entonces este señor empieza, sí, es peligrosa la electricidad, no lo utilice, decía, ¿no? Ya, no se olvide, ¿ya? No te olvides que hasta el día de hoy hay problemas con esto, ¿ah? De la industria petrolera con, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijo tu tío Donald Trump hace poco? Que va a volver a comprar petróleo de los países que tienen petróleo, también va a hacer perforaciones, buscar petróleo en Estados Unidos. Conclusión, que siga el petróleo, ¿cierto? En cambio, China, que es su rival, dice, no, 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 nada de petróleo. Nosotros ya estamos en otra cosa. ¿Cuál es? En este caso, todo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Automóviles eléctricos, ¿no? Y ya están empezando. Entonces ahí hay como una especie de competencia, ¿no? ¿Sí? Sí, el gobierno de Donald Trump continúa y considera que se debe continuar con lo del petróleo. China ya está en lo que es todo eléctrico, ¿no? Sobre todo en los automóviles, ¿no? Pero ahí está, ¿ves? Ya en esta época era así, el petróleo con la electricidad. Ya no se olvida, había una rivalidad tremenda, pues, ¿no? Bien, ¿qué más? La revolución industrial también se fue a la farmacéutica, ¿sí? O sea, profe, no solo era la electricidad, era lo que es ferrocarriles, barco a vapor, no, 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 no. También la revolución industrial llegó a la farmacéutica, ¿sí? Y destaca los laboratorios Bayer, ¿no? Se difundieron las vacunas. Medicamento que hasta el día de hoy se utiliza, que es la aspirina. La aspirina viene desde el año 1860. Imagínense, ¿ve? Cuando Perú está en su prosperidad falaz, ¿sí? Nace pues esto del laboratorio de Bayer, ¿no? ¿Sí? También se fue Bayer al campo de la agricultura. Por eso es que Bayer sacó los fertilizantes sintéticos y nos dejaron de comprar guano, ¿no? Sí, para que veas, ¿ve? Sí, por eso ya decía, no, guano de Perú ya no, porque está muy lejos. Mejor acá nomás, a Bayer hay que comprarle, ¿no? Y además de Alemania está cerquita, pues, ¿no? Estamos acá, Alemania es nuestro vecino y más cerca, ¿no? Y además también, no, te hace delivery. En cambio, de Perú no, porque para traer guano de Perú, guano de isla que es natural, hay que ir al otro extremo, ¿no? Está lejos, ¿no? No, no, ya no, ya no. Entonces, ahí es donde se dejaron de comprarnos, pues, el guano, ¿no? Bien, ¿qué más? Industria automovilística, destaca Henry Ford, Ford Motors, y que por cierto, la marca Ford en automóviles hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Imagínense, ¿ve? Otro, la industria del acero, ¿no? Permitió el aumento de la producción. Ahí está el hierro, ¿no? Imagínese, ¿ve? ¿Qué más? Mira, la moto de esa época, ¿no? Ahí está, ¿ve? Henry Ford, ¿no? Diseñada por Henry Ford, y ahí dice, sido desde 1908, permitió popularizar la producción de cadena, produciendo su costo hasta $360, ¿no? Sí, empezaron a fabricar este tipo de motos, ¿no? Que eran como automóviles de la época, ¿no? Y en serie fabricaban, ¿no? ¿Sí? No se olvide, ¿ah? No se olvide que el primer automóvil al Perú llegó en el segundo gobierno del señor Nicolás de Piérola, ¿no? Casi finalizando el siglo XIX, ¿no? Mira, el primer automóvil que llegó al Perú, mira, aunque usted no lo crea, era pero tan veloz, que de Lima a Huaral lo hizo en 8 horas. Imagínese, 8 horas. Bueno, actualmente de Lima a Huaral, depende, ¿no? Si te vas en bus, ¿no? Duras pues 2 horas, ¿no? A lo mucho, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguna vez has ido a Huaral? ¿Nunca han ido a Huaral? ¿Ya a Chancay tampoco? ¿Los castillos de Chancay? Ya, por conclusión, no te vas a durar, pues, no, no, pues de Lima a Huaral, a Chancay ya no se demora pues 5 horas, ¿no? 8 horas, no, ya no, ahora es menos, pues. Ya, bueno, ahí está, ¿ves? También tienes aquí a Wright, ¿no? Los hermanos Wright se llamó, y ellos
empiezan a fabricar los primeros aeroplanos, ¿no? Que más adelante será pues el motor, ¿no? Sí, máquina voladora, motor, ¿no? Sí, claro, esto da origen a los aviones más adelante, ¿no? ¿Qué más? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Surgimiento de grandes monopolios industriales, cártel, holding, trust y el capital financiero, ¿no? Luego se da una crisis económica en 1873 en Estados Unidos, se dio un gran pánico, se da la siglo XIX. También hay sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales, ¿ya? No se olvide. Bien, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿todo claro? Sí, profesor. Ya continuamos. A ver, ahora veamos lo que es imperialismo. ¿En qué consiste eso del imperialismo? A ver, veamos. Ya, el imperialismo. A ver, primero, ¿cómo surge? ¿Qué pasó? A ver, el imperialismo surge producto de la revolución industrial. ¿Ya? Como se dio la revolución industrial, entonces surge esto del imperialismo, ¿no? ¿Y qué es el imperialismo? Dominación política y económica de un estado industrial sobre otros menores desarrollados. Y va a alcanzar su máximo apogeo durante la segunda revolución industrial. ¿Cuáles son las características? El neocolonialismo, ¿sí? Ahora se va a colonizar a un país, pero de ese país lo único que se va a requerir es su materia prima, nada más. Ya no necesita como en las épocas antiguas, donde se hacía el colonialismo, ¿no? Mandando, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Desde España, mandar al virrey y tener acá toda una estructura política. No, 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 no. Acá en este del neocolonialismo, lo único que importa de cada país es su materia prima, nada más. ¿Qué más? Exportación de grandes capitales a su zona de influencia, claro, para explotar los recursos, po, ¿cierto? Imagínate, ¿no? En un país determinado se encontró petróleo, obvio, se tiene que llevar toda la maquinaria para explotar ese recurso, ¿no? Aparecen empresas multinacionales, ¿no? O las transnacionales, como nos conocemos, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí tienes una imagen muy interesante, ¿no? La caricatura sobre el reparto de China tras la guerra del opio se ejemplifica con la águila calva norteamericana, el oso ruso, el gallo francés, el águila real alemana y austriaco, ¿no? El león inglés y el lobo turco, ¿no? Bien, ahí ves esos animalitos y lo que está en el suelo es China, ¿no? Que lo representan como si fuera un dragón, ¿no? ¿Ya?
Bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Causas: sobreproducción, búsqueda de mercados y materia prima. Social, aumento de la población. Claro, ¿por qué hay aumento de la población? Porque ya pues hay medicamentos. La gente va a vivir más años. Políticas: búsqueda de prestigio internacional. Ideológicas: nacionalismo, eurocentrismo, darwinismo social, difusión del cristianismo. Bien, eso da, ¿ve? Bien, una de las consecuencias del imperialismo fue la Conferencia de Berlín, ¿sí? ¿Y en qué consiste la Conferencia de Berlín y para qué se dio? Participaron principales potencias europeas, establecer los criterios para la intervención económica en África, ¿ya? A ver, en otras palabras, los europeos lo que hicieron fue repartirse África mediante la Conferencia de Berlín, ¿sí? Así es, con el pretexto de intervención económica en África, se repartieron África con el objetivo, pues, de sacarle todo el provecho a sus recursos naturales, ¿sí? Y ahí está, ¿ve? Los de color amarillo fueron para España, este color que no se ve muy bien fue para Italia, para Francia, este que es el morado, ¿sí? Para Reino Unido, este que parece, ay, no sé ni qué color es, ya bueno, naranja, creo, ¿no? Ya para Alemania, y ahí están los colores, pues, ¿no? Portugal y todo lo demás. Bien, se repartieron, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en la era Victoria, sí, en la era victoriana, en Inglaterra, ¿no? Eh, Inglaterra va a tener sus colonias en India, Egipto, Sudáfrica, Canadá, Belice, Australia. El segundo país con mayor colonias en el mundo era Francia, en la época de Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón. Indochina, Argelia, Guayana, ¿no? Nueva Caledonia. Y la tercera potencia era pues Alemania, que tenía en África, Camerún y las Islas Marianas en Oceanía, ¿no? Sí, ese era, ¿ya? Así está, ¿ya? Eso es lo que pasó. ¿Ya? Pero acá también quiero que entiendas algo, para poder comprender más adelante la Primera Guerra Mundial. En esta conferencia de Berlín nace oficialmente también algo, ¿ah? Mira, ¿qué pasó? A ver, en esta conferencia, cuando se repartieron en África, en Berlín, o sea, en Alemania, se llevó a este acuerdo para repartirse África. Inglaterra, no, sobre todo Alemania. Alemania dijo que no estoy de acuerdo. Así lo dijo, ¿ah? No estoy de acuerdo. Y le dijeron, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿De qué? No estoy de acuerdo con el reparto de África. Y decía, no, que cómo posible, a mí me ha tocado muy poco, a ti te ha tocado más. Y se pelea, ¿ve? Efectivamente, ¿no? Mira, Reino Unido tiene todo lo que es el color naranja, ¿sí? Y nuestros amigos de Alemania tienen este color, ¿no? El poco oscuro, Alemania, ¿no? Y África Oriental alemana, ¿no? O sea, conclusión, es cierto, uno de los países que mayor provecho le sacó a este reparto de África va a ser Inglaterra, Reino Unido, Francia, sí, Francia también, ¿sí? Sobre todo los dos, ¿sí? Pero más se la agarró con Inglaterra. Los alemanes dijeron que cómo es posible, a Inglaterra le ha tocado más, a mí me ha tocado poco, ¿cierto? No, ¿cómo es posible? A mí me dan menos, ¿no? Y él se lleva más y se pelearon, pues, ¿sí? ¿No? Y eso tiene que ver mucho con la Primera Guerra Mundial, sí, mucho, 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 ¿sí? A ver, después de esta disputa entre estas dos potencias, aquí en esta conferencia de Berlín nació la enemistad. Ojo, nació la enemistad entre Inglaterra y Alemania, ¿sí?
terminaron discutiendo y terminaron odiándose, ¿sí? ¿Y qué hizo Alemania? Juntó a sus amigos, a Italia y también a, bueno, ahí en el mapa no figura, a Austria y Hungría, ¿sí? Y le dijeron, pues sí, tienes razón Alemania, sí, te ha tocado poco, que a ellos les han dado más, ellos se han repartido más. Obvio, pues Alemania con, no, Francia con Inglaterra son amigos, pues, son amigos, ¿sí? Entonces, a Alemania prácticamente le han dado menos, pues, y Francia y con Inglaterra se han repartido lo mejor, pues, ¿no? Sí, así es. No se olvide, ahí nació. Por eso Francia salió a defender a Inglaterra, dijo, ah, ¿qué le pasa a Alemania? Que se conforme con lo que tiene. Y también Rusia, ¿no? O sea, en otras palabras, después de terminar la conferencia de Berlín, ¿no? Nació la enemistad entre Inglaterra y también Inglaterra con Alemania. Inglaterra y Alemania formaron sus triples, la Triple Alianza y la Triple Entente. Nació después de la conferencia de Berlín. Esos triples que serán protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Bien, aquí tenemos la civilización imponiéndose a China, ¿no? Ahí tenemos al canciller Otto von Bismarck. Ese es el artífice de la conferencia de Berlín y también es el que va a ser el que fue el de la unificación alemana, ¿no? ¿Sí? No se olvide. Bien, tenemos ahora la Primera Guerra Mundial. Ya, no se olvide. Bien, a ver. La Primera Guerra Mundial, ahí está, definición, control bélico entre países europeos por el control de las colonias y mercados, ¿no? Así es. Sí, aquí había formado, pues ahí está, ¿ves? La Triple Alianza y la Triple Entente, que eran bloques económicos que luego se terminó siendo bloques militares. Por ejemplo, acá tienen, ¿no? Francia con, en este caso es Inglaterra y Rusia, ¿sí? Así es, ¿ya? Y tú dirás, ah, pues es cualquiera. No, no es cualquiera. Tú tienes que entender la estrategia. Mira, si tú te das cuenta, Francia, Gran Bretaña y Rusia, ¿sí? Eh, esa forma de alianza está controlando ¿qué cosa? Toda Europa. Claro, pues mira. Al este está Rusia, al oeste está Francia, ¿ve? ¿Sí? Y más allá está Inglaterra. Entonces, estás controlando Europa o controlando el mundo. Y el otro grupo no se quedaba atrás, porque tienes a Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿cierto? También conocido como Frente Central, y todos estos son del centro, ¿ve? Sí, así es. Es más, a ellos les convenía porque de alguna otra manera sus territorios hacen frontera, a diferencia con Rusia, con Gran Bretaña y Francia, ¿no? Que están un poquito más alejados. En cambio, Alemania, Austria-Hungría e Italia, los tres están unidos por límites territoriales. En cambio, los otros no, pues, ¿no? O sea, un poco más complejo. Ya no se olvide. Ahí está, ¿ve? Y también aquí se le une Serbia, ¿no? Serbia también estaba, claro,
No es que forme parte de la Triple Entente, pero sí era pues como aliado de la Triple Entente, ¿no? Ahí está, ¿ve? Y es vecino del Imperio Austrohúngaro, que por cierto, Serbia con el Imperio Austrohúngaro eran rivales, eran enemigos, ¿ya? No se olviden. Ahí está, ¿ve? Triple Alianza, Triple Entente. Cuando ya se desarrolló la guerra en sí, vamos a tener a Bulgaria y el Imperio Otomano que se van a unir a la Triple Alianza, y en el otro lado, Japón, Italia y Estados Unidos se unen a la Triple Entente, ¿no? Mire, Japón, Italia, Estados Unidos, ¿sí? Eran enemigos de Alemania, Austria, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial ya no es así. Japón, Italia y Alemania forman una alianza entre ellos. Y mira, Estados Unidos y Japón, que en la Primera Guerra Mundial pelearon juntos, en la Segunda van a ser rivales, ¿no? Es más, Estados Unidos le lanza las bombas atómicas, ¿no? Bien, ¿cuál es la pugna entre potencias industriales? Profesor, Exaltación. Sí, dígame. ¿por qué dice Japón y no Imperio japonés en ¿Cómo? la Triple Entente? ¿Por qué dice Japón y no Imperio japonés y en la Segunda Guerra era con el Imperio japonés? No, no, pero este es 1914 y la Ah, Segunda Guerra Mundial es en 1939 a 1945. Para ese año, Japón ya se consideraba imperio, el imperio de Asia, por eso le llamaba imperio japonés, para la segunda. Aquí todavía no, ¿cierto? Todavía le ya, gracias, faltaba, profe. ¿no? Ajá, sí, sí. No, y además acá Japón recién se estaba, claro, ya se había reconstruido un poco más, pero en el siglo XIX, recuerda que Japón era un país, pues, de tercer mundo, ¿no? Los japoneses tenían que escapar de Japón para poder sobrevivir, por eso al Perú también llegaron japoneses, ¿no? Claro, llegaron después que los chinos, ¿no? Ya, claro, pero el japonés venía en otra condición, con otro tipo de contrato. Bien, ahí está, detonante, el asesinato del archiduque Francisco Franco, heredero de la corona de Austria-Hungría, ¿no? Ahí está. ¿Y a quién lo mató? Supuestamente los serbios. Justamente acá, pues en este mapa podemos apreciar, vamos a poner más grande el mapa, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Serbia con el imperio austrohúngaro no se llevaban, ¿ya? Y se produce el asesinato. A ver, cuando se formó el imperio austrohúngaro, Serbia reclamaba unos territorios al norte, en el cual decía que con la creación de este imperio austrohúngaro le había quitado territorios a Serbia, y los serbios decían, sí, una parte de territorio en el norte es mío, pero me han quitado los austriacos, estos austrohúngaros. Desde ahí ya había nacido ya la enemistad entre ellos. O sea, como quien dice, los austriacos se la tenían jurada, no que diga, los serbios se la tenían jurada a los del Imperio Austrohungría, ¿sí? Por eso es que aquí se da el asesinato, ¿no? En Sarajevo y matan al archiduque, ¿no? ¿Sí? Que era el heredero a la corona austrohúngara, ¿sí? Lo mataron, ¿sí? ¿Quién está detrás de la muerte? En este caso es y los serbios, ¿sí? Bien, a la muerte de este heredero, ¿qué hicieron? ¿Qué medidas tomaron los del Imperio Austrohúngaro? Fácil, ¿ah? La primera medida que tomaron fue, ¿cierto? El Imperio Austrohúngaro le va a declarar la guerra a Serbia, porque dijo, no, ustedes los serbios están detrás de la muerte del archiduque. No, ustedes han sido, no, nosotros no hemos sido. No, conclusión, le declaró la guerra. Mira, ya ahí en el mapa podemos apreciar. Mira cómo se inicia. Le declaró la guerra Serbia, no quería el Imperio Austrohúngaro, le declaró la guerra a Austrohúngaro, le declara la guerra a Serbia, ¿sí? Y se va a iniciar la guerra. Pero mira quién es el amigo de Serbia,
Rusia, Francia e Inglaterra, no Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hicieron aquí? ¿No? Cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, automáticamente Rusia sale a defender a Serbia y le dice, ¿qué pasa con Serbia? Cuidadito nomás, te estoy viendo, le dijo los rusos a los de Austria-Hungría. O sea, como quien dice, Rusia amenazó al imperio austrohúngaro cuando le declaró la guerra a Serbia. Uy, pero ¿para qué se metió Rusia? Porque automáticamente Alemania salió a defender al imperio austrohúngaro y le dijo, cuidado, cuidado, Rusia. Sí, tranquilo, tranquilo, ¿no? No te metas, algo así, ¿no? Entonces, Alemania le dice, ¿no? Si tú le haces algo a Serbia, ¿no? No que diga, al imperio austrohúngaro te la verás conmigo. O sea, Alemania le amenaza a Rusia. No te olvides, ¿ah? A ver, repito, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Rusia sale a defender a Serbia y Alemania sale a defender al imperio austrohúngaro. Y por lo tanto, Alemania con Rusia empiezan a tener una tensión. Uy, 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 pero ¿para qué? Ah? ¿Por qué? Porque automáticamente Gran Bretaña con Inglaterra dice, cuidado, Alemania, ¿por qué tienes que estar amenazando a mi amiga de Rusia? Y salió a defender a Rusia. Y así, ¿no? Y luego Francia reacciona y dice, cuidado, ¿no? ¿Qué te pasa? Y cuando Francia se mete a ayudar a estos, Italia reacciona y le dice a Francia, cuidado con lo que vas a hacer, te la vas a ver conmigo. O sea, conclusión, se ha generado todo un conflicto en toda Europa, ¿sí? Todo por culpa de eso del asesinato al archiduque y se ha generado todo un problemón, la detonante para eso, ¿no? Y se va a iniciar, pues, ¿no? La guerra, ¿ves? Bien, ¿cómo empieza? Ahí está, ¿ve? El frente oriental, Alemania venció a Rusia, ¿cierto? Le dijo, ay, 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 quiere guerra, te voy a dar a ti también. Y Alemania derrotó a Rusia, ¿sí? Luego, Rusia se va a tener que retirar de la guerra porque en 1917 estalló la Revolución Rusa. Ah, y por cierto, detrás de la Revolución Rusa, que por cierto era liderado por Lenin, ¿sí? Alemania apoyó a Lenin, ¿no? Sí, no se olvide. Bien, eso fue en los frente oriental. Luego tenemos el frente occidental, ¿no? Luego Alemania va a invadir a Bélgica y a Francia. Mira, derrota alemana en la primera batalla de Narne. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Luego se da la guerra de posiciones, guerra de trincheras, batalla de Verdún, batalla de Somme, ¿no? Francia e Inglaterra no pudieron derrotar a Alemania. Sí, mira, a pesar que se unieron franceses e ingleses, no pudieron con Alemania. Luego, en el frente marítimo, Alemania inicia la guerra submarina. Mira, luego Estados Unidos o ingresa Estados Unidos a la guerra con el hundimiento de Lusitania en 1917. Sí, así es. Y el telegrama de Sigmund-Mar en 1917 apoyando a los aliados. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso del telegrama? A ver, fácil, ¿eh? Ya, Baita, justo aquí también podemos ver en este mapa, mira, eso del telegrama, ¿en qué consiste ese el telegrama? Espérense. Profesor, disculpe, pero ¿qué Francia no le había ganado a Alemania? Y de hecho Alemania creo que salió perjudicada en la Primera Guerra Mundial. No, pero eso es cuando se está desarrollando la guerra. La guerra todavía no termina, ¿no ves que dura 4 años? Ah, ¿verdad? Ya, sí, ajá. A ver, mire lo que había pasado. A ver, veamos. Aquí está Alemania. Alemania tiene dos enemigos a vencer. Uno es Francia, otro es Rusia, ¿cierto? Entonces, para su buena suerte de Alemania, en 1917, Rusia se retira de la guerra porque en 1917 estalla la Revolución Rusa. Entonces, el zar de ese entonces, Nicolás II, dice, ¿sabe qué? Amigos de la Triple Entente, me tengo que retirar de la guerra porque en mi país
se está llevando a cabo una revolución y tengo que frenar eso, ¿no? Entonces se retira de la guerra, ¿cierto? Entonces hasta ahí, perfecto. ¿Ya? En el otro lado, cuando dice esto de el telegrama de Sigmar en 1917, a ver, ¿en qué consiste? Fácil, ¿ah? Alemania ahora ya controló qué cosa, la parte oriental, porque en Rusia se desató la Revolución Rusa, entonces Alemania controla la parte oriental. O sea, no hay nadie que pueda atacar por la parte oriental, ya está controlado. Ahora el problema es la parte occidental, porque tienes a Reino Unido, tienes a Francia y entre otros. Ya, entonces, así como Alemania había financiado a Lenin, ¿sí? Para que inicie su revolución, ¿sí? Y así frenar el avance de los rusos con el zar, lo mismo quiso hacer acá en América. ¿Qué había pasado? Los alemanes, mediante un telegrama, porque eso fue interceptado por Estados Unidos, ¿sí? En el telegrama que se había escrito, por eso dice Sigmar, era un telegrama, ¿no? Que estaba dirigido al gobierno de México, ¿sí? Y en ese telegrama decía bien claro, ¿no? Los mexicanos deben recuperar la región de Texas que Estados Unidos les había arrebatado hace ya buen tiempo, ¿no? Entonces le dijo, no, es el momento de recuperar. Y del financiamiento no se preocupen, porque Alemania va a financiar toda la guerra. Ustedes lo único que tienen que hacer es declararle la guerra a Estados Unidos. O sea, México debe declararle la guerra a Estados Unidos y Alemania se va a hacer cargo de financiar esa guerra, porque eso es lo que habían hecho en Rusia, ¿no? En Rusia han financiado a Lenin y por eso triunfa la revolución rusa, ¿no? Ya no se olvide. Entonces, lo mismo querían hacer, pero Estados Unidos es, pues, Estados Unidos es Estados Unidos. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Interceptó esto, pues, el telegrama, y se dio cuenta y dijo, ah, ya entendí, ya sé qué quiere hacer Alemania con nosotros. Ah, con que incentivando a México para que nos declare la guerra. Ah, ya. Estados Unidos hizo como que, ya no sé nada, por si acaso yo no sé nada. O sea, como que dijo, no sé nada, o sea, como que se hizo el que no sabe nada. Por eso, en esa situación lo que hizo es el presidente de Estados Unidos va a hacer un viaje oficial a México, ¿no? Con el gobierno mexicano, lo va a decir, por las relaciones no amistosas que tenemos de hace ya casi más de 80 años, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos quiere hacer, pues, un viaje de para integrar, ¿no? Como país, ¿no? Entonces, ya, conclusión, viajó, ¿sí? Viajó y le dijo, ¿no? ¿Saben qué? De las relaciones con México y Estados Unidos todo va bien, es más, ¿no? Le vamos a dar financiamiento y todo lo demás. Entonces, le dio apoyo económico el gobierno de Estados Unidos a México. Entonces, con eso los mexicanos dijeron, no, con Alemania no pasa nada, está al otro extremo y acá el gobierno de Estados Unidos ya vino, ¿no? Claro, algunos se dieron cuenta y dijo, por algo lo hace, ¿no? Parece que este sí se ha enterado, ¿no? Claro, ya se había enterado, pues, sí, que las intenciones de Alemania, ¿no? Al final, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México pasó por su mejor momento, ¿sí? Así es. Al final no se logró, pues, ¿no? México no le declaró la guerra, ¿no? Y ya luego, ¿qué pasó? Tenemos el Frente de Movimientos Finales. Rusia firmó con Alemania el Tratado Brest-Litov. Pero ¿quién firmó aquí? Aquí lo va a firmar ya Lenin, porque había triunfado la Revolución Rusa. Y ya te dije, Alemania apoyó a Lenin. Y como yo ya apoyó y ya ganaron, entonces Rusia, que ahora está gobernado por Lenin, firma con Alemania. Obvio, pues si le ha ayudado a Alemania, obvio, tiene que firmar el Tratado de Paz. Brest-Litov. Entonces dice ya, las relaciones entre Rusia y Alemania van por su buen camino, ¿cierto? Ya no se olvide, ahí estaba Lenin, ¿sí? Luego, Estados Unidos compensó la salida de Rusia y favoreció a los aliados, ¿sí? Así es. Luego, ¿qué pasó? En el frente occidental se da la derrota final alemana, ¿sí? Alemania va a perder, ¿sí? Batalla de Marne.
se da el armisticio de Copenhague y Alemania se rinde, ¿sí? Así es, ¿sí? Se da el Tratado de Versalles, Alemania reconoce su derrota, perdió sus colonias, entregó territorios a países vecinos, debió pagar una indemnización, ¿sí? O sea, conclusión, le fue mal a Alemania, ¿no? Nacieron los movimientos nacionalistas en contra de este tratado, ¿sí? Aparecieron ahí después. Claro, más adelante aparece el Hitler, ¿no? Consecuencias, 20 millones de fallecidos, desintegración del imperio austrohúngaro, también el imperio turco otomano y el imperio ruso, ¿no? Ya no va a existir más estos imperios, se dan nuevos estados en Europa. Del territorio de Rusia nace Finlandia, Estonia, Letonia, entre otros, ¿no? Se da la creación de la Sociedad de Naciones, en fin. Sí, así es. Ya. A ver, justo esto, ¿no? Revolución rusa. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ya, continuamos entonces. A ver, veamos ahora. Revolución rusa. Ahí está. Antecedentes es la guerra ruso-japonesa. Lamentablemente esta guerra lo va a perder los rusos, ¿no? Japón le va a ganar esta guerra. Y hay un descontento del pueblo ruso con su gobierno, ¿no? ¿Quiénes gobernaban Rusia? El zar, ¿no? El zar, el zarismo, ¿sí? Revolución Liberal de 1905, formación de la Soviet y creación de Duma, ¿cierto? Sí, la gente estaba muy descontento con lo que había pasado, ¿no? Otra causa es despotismo del régimen zarista, el desarrollo de ideas socialistas, extrema pobreza campesina y obrera, agudización de la crisis por la derrota de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todas fueron las causas, ¿no? Y se va a dar esto, ¿ah? Mira, tenemos el mes de febrero, el mes de octubre, ¿sí? Tenemos esos dos, mes de febrero y octubre, ¿sí? Febrero, mes del Día del Amor, Día de la Amistad, pero aquí no hubo amor, no hubo amistad, aquí hubo guerra, ¿sí? ¿Qué pasó en febrero? Guerra, estalló en Petrogrado, el zar Nicolás II abdicó el trono, se estableció la república, o sea, con la revolución de febrero menchevique, se estableció la república y se pone fin a la monarquía. Kerensky asumió la presidencia, régimen reformista moderado, conflicto entre Duna y los soviets. ¿Sí? Luego tenemos Revolución de Octubre. Ya en octubre no hubo Halloween, no hubo Día de la Canción Criolla. En octubre hubo revolución en Rusia, ¿no? De los bolcheviques. Y a los bolcheviques con Lenin derrocaron a Kerensky, ¿sí? Así es. O sea, los bolcheviques ahora se van a enfrentar con los mencheviques. Los mencheviques habían derrotado a la monarquía o al zarismo y ahora mencheviques con bolcheviques se van a una guerra. Bien, entonces se da eso, ¿no? Se funda el primer estado socialista de la historia. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado Brest-Litov. Se da la guerra civil en Rusia, creación de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas o creación de la URSS, ¿no? Se estableció el NEP, que es la planificación estatal, ¿no? Con iniciativa privada, ¿no? Ahí está, ¿ve? Luego aparece, a la muerte de Lenin, le sucede en el trono Stalin, ¿sí? Ahí está un régimen dictatorial, o también llamado dictadura del proletariado,
sobre la URSS que impulsó la industria, ¿no? Mediante los planes quinquenales. Ojo, los planes quinquenales no quiere decir que algunos dicen, eran planes quincenales, o sea, para quinquenales no viene de 15, quinquenales son de 5, o sea, planes de 5 años. Ya no voy a pensar, profe, quinquenales no es de 15, no, son de 5. ¿Ya? Bien, ahí está, ¿ve? Y así es como la URSS se establece, ¿no? La URSS va a durar hasta el año 1991. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna pregunta. Bien, continuamos. No, profesor. Revolución Mexicana. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué se da la Revolución Mexicana? Ahí está. Dictadura de Porfirio Díaz, agudización de la pobreza del campesinado, descontento de los sectores urbanos, proletariado, clase media y la parte de la élite. ¿Sí? Ese era, ¿no? ¿Qué más? Oposición de Francisco Madero del Porfiriato y el plan de San Luis de Potosí. Ahí estaba, ¿no? Luego se da el levantamiento social, con este caso es el señor Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Emiliano Zapata, no olviden que hay una anécdota, ¿no? Él decía una frase, no, él no, Pancho Villa, ya te digo una frase, ¿no? Pancho Villa en un momento dijo, ay, pobre mi México, ¿sí? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. A ver si la captaron, ¿ah? Mira lo que dijo, ¿ah? Pobre mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Ya qué entendieron? Estados Unidos significa hola diablo. Hay algo así de, ajá, muy bien, claro, claro. Sí, sí, ajá, claro, porque al decir tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, claro, por no decir tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Sí, así, ¿no? Bien, a ver, veamos, ¿qué más? La caída del porfiriato en el gobierno de Madero, sí, se da la rebelión de Emiliano Zapata por la cuestión agraria, sí, el plan Ayala, ¿no? También se da el golpe de Huerta, sí, la rebelión de Carranza, en fin, ¿no? Conflicto entre caudillos, ¿no? Con victoria de Carranza, sí, al final. O sea, en otras palabras, todo este desarrollo es por culpa de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿cierto? Ya, y Porfirio Díaz, aunque usted no lo crea, justamente era apoyado por Estados Unidos, Juan. Era un gobierno apoyado por Estados Unidos. Como quien dice, Porfirio Díaz era como el títere de Estados Unidos, algo así, ¿no? De ahí también por qué nace esa frase que les dije, ¿no? En este contexto de la Revolución Mexicana. Bien, ahí está, ¿ver? Sí, al final se tumbó a la dictadura, porque es dictadura, obvio, y se da la Constitución de Querétaro en 1917, ¿no? Estados Unidos intervino en todo este proceso, ya ves, le dije, ¿no? Estados Unidos no quería perder pues a su amiguis era pues Porfirio Díaz, ¿no? Claro, luego se mete, ve, aquí, ve, Estados Unidos intervino en todo este proceso, ¿no? ¿Sí? De ahí por qué esa frase, ¿no? Ya, no se olvide. Luego viene la crisis del sistema capitalista en 1929, ¿no? Mira, la Primera Guerra Mundial termina en 1919 con la derrota de Alemania. Si Alemania pierde, hay un país que gana. ¿Quién ganó? Estados Unidos. Estados Unidos es el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial y el gran perdedor fue Alemania. ¿Sí? Sí, no se olvide, ¿ah? Ya, hasta ahí, perfecto.
Desde 1919 hasta 1929, en esos 10 años, en Estados Unidos se vivió el famoso sueño americano, porque parecía un sueño esos 10 años, porque en 1929 ese sueño se convirtió en pesadilla. Sí, era la prosperidad, ahí están los antecedentes, la prosperidad de los años 20. En Estados Unidos, la clase media, ¿no? Ganaba bien. O sea, Estados Unidos estaba viviendo su época de oro, pues, ¿no? Y además el dólar, que es su moneda, había empezado a tener un valor adquisitivo en todo el mundo. El dólar desplazó a la libra esterlina de Inglaterra, ¿sí? Era la moneda más importante del mundo. Estados Unidos, cuando empieza la reconstrucción de Europa, producto de la Primera Guerra Mundial, los préstamos era en dólar. Entonces el dólar desplaza a cualquier moneda europea. Sí, entonces Estados Unidos vivía pues la prosperidad de los años 20, hegemonía de Estados Unidos. Hay una dependencia económica financiera europea de Estados Unidos. Conclusión. Los países europeos le deben a Estados Unidos, producto de su reconstrucción, producto de la Primera Guerra Mundial. Sí, por eso los años 20, ¿no? La época de gloria de Estados Unidos. Es más, por esta década de los 20 nace la bebida que consumes, ¿no? La Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Sí, en Estados Unidos fue una de las que de las bebidas, ¿no? Que empezó, ¿no? ¿Sí? Y ya en esta década de los 20 era la bebida más consumida en todo Estados Unidos. Luego ya será a nivel mundial. Bien, ¿qué más? Causas. Se da la especulación financiera, sobreproducción industrial, crisis agrícola, crisis del capitalismo monopolio y se da, ¿no? El famoso jueves 24 y martes 29 de octubre de 1929, ¿no? La caída de la bolsa de valores. Sí, ahí está en Nueva York el crack, ¿no? La Gran Depresión, la quiebra de bancos y fábricas, devaluación monetaria, desempeño generalizado, extensión mundial de la crisis de la democracia liberal, en fin, todo un caos, ¿no? Ah, se dice que producto de esta caída de bolsa de valores, mucha gente iba a los bancos, ¿no? A sacar su plata, ¿no? Dame mi plata, pero el dinero que sacaban del banco ya se había devaluado. Sí, imagínese, ve, fue horrible. Mucha gente dice que se suicidó en estos tiempos, ¿ah? En Estados Unidos, ¿sí? Sí, imagínese, ve, se suicidaron, ¿no? Sí, la gente decía, no, ¿cómo es posible? No puedo vivir con 5.000 soles al día, no, no puedo, no puedo. ¡Pum! Se mataban, ¿cierto? ¿Sí o no? En cambio, en Perú, 5.000 soles al día, más que congresista, creo, ¿ve? Ya, bien, ¿qué medidas se tomó después? Ya en 1933, después de la crisis, eh, Roosevelt aplica, ¿no? Lo que es de la escuela keynesiana, ¿no? Intervención del Estado en la economía para regularla, el aumento de gasto público en obras, creación del sistema de seguridad social, el aumento de los salarios, en fin, ¿no? Bien, bien, Estados Unidos se recuperó, sí, pero años más tarde, ¿no? ¿Sí? Pero ojo, esta crisis repercute a nivel mundial, porque recuerda que en estos años Europa se está reconstruyendo y producto de esta crisis, peor todavía. Eso trae como consecuencia el fascismo, ¿sí? El nazismo, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Ideología y sistema político de carácter totalitario, surgida en Europa tras la Primera Guerra Mundial, el rechazo al Tratado de Versalles por parte de Alemania, crisis de la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, avance del socialismo en Europa, radicalización de los movimientos nacionalistas, ¿ve? ¿Sí? ¿Cuál es? Características antidemocráticos, anticomunismo, ultraderecha, chauvinismo, totalitarismo, revanchismo, antisemitismo y antiliberal. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Empezamos con Italia en 1921.
se funda el Partido Nacional Fascista de Italia y al año siguiente se da la huelga general realizada la marcha sobre Roma, acabando con los huelguistas, ¿no? Siendo incorporados al gobierno. Mussolini va a ser elegido primer ministro, ¿sí? Y en 1929 se da el pacto de Letrán con la Iglesia Católica y ahí nace oficialmente el Vaticano, ¿sí? Luego, en Alemania tenemos el fascismo, ya, fundación del Partido Nacional Socialista Obrero, se da el golpe de Hitler en 1923, pero es encarcelado, y luego en 1925, y estando en la cárcel, escribe su obra Mi lucha, y ahí está, ¿ve? El antisemitismo, superioridad racial, rechazo al Tratado de Versalles, anticomunismo y la famosa búsqueda del espacio vital y pangermanismo, ¿no? Aquí es donde ya viene, pues, ¿no? Sí, así es. El ascenso al poder. En 1929, justo en el crack del 29, las ideas de Hitler tuvieron acogida y popularidad entre los alemanes y en 1933 Hitler es nombrado canciller, ¿no? Sí, así es. Y bueno, se va a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bien, Alemania había creado el Tercer Reich o el Tercer Imperio. Sí, era uno de los países más grandes de toda Europa Central, ¿ve? Y tienes ahora la URSS. Ahí está la URSS también, ¿sí? Que ahora era socialista en este caso, el señor Stalin, ¿no? Ahí está, política expansionista de Alemania, Italia y Japón. Pensamiento fascista, revanchismo de los países del eje, fracaso de la Sociedad de Naciones y el Tratado de Versalles, ¿no? Rivalidades imperialistas. ¿Sí? A ver, en esta Segunda Guerra Mundial ya no se va a buscar pretexto que el asesinato al archiduque, no, aquí nadie va a asesinar a nadie. Alemania con Hitler a la cabeza, ¿sí? En 1939 inicia la guerra con la invasión a Polonia, ¿sí? Invadió Polonia. Luego, Francia fue dividida en dos, ¿no? Una parte llamada República de Vichy, que fue controlada por Alemania, ¿no? ¿Sí? El ataque aéreo sobre Inglaterra también. Rommel, considerado el zorro del desierto, organizó el Africa Corps, invasión al norte de África, invasión, Operación Barbarroja, invasión a la URSS también. Sí, o sea, fue una guerra, pero así, sin asco, por todos los frentes. ¿Sí? También se da la invasión japonesa sobre Pearl Harbor y como consecuencia Estados Unidos va a hacer su ingreso a la guerra, ¿no? Y el Frente del Pacífico, Estados Unidos derrotó a Japón en las batallas, ¿sí? Aeronavales de Mar del Coral y Midway. El Frente Africano, Montgomery derrotó a Rommel, ¿no? En la batalla de Alamein. El Frente Oriental, Ejército Rojo, derrotó al ejército nazi en la batalla de Stalingrado. Luego se da la invasión, ¿no? Italiana, se produjo la caída de Mussolini. Operación Overlord o Día D, el desembarco aliado en Normandía, ¿ve? Bien, Alemania había controlado todo, ¿ve? Toda Europa, mire, ¿ve? Ahí está en el mapa, puedes ver, ¿sí? Ya estaba controlando todo, ¿no? Pero lamentablemente luego va a perder todo, ¿sí? Bien, ¿qué pasó al final? ¿Sí? Con esto del desembarco, el día D, el ejército rojo tomó Berlín, uy, 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 ¿sí? Truman ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas y Japón se va a rendir, ¿no? Y Alemania y Hitler se suicida, ¿no? Pobrecito, le fue mala. Ya, ¿cuál fue la consecuencia? Juicio de Nuremberg, sí, el de Tokio, establecimiento de la ONU,
Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en las nuevas potencias, ¿no? O las primeras potencias del mundo ahora, ¿no? Y se va a iniciar la Guerra Fría, o también llamado mundo bipolar. Bien, hasta ahí, ya hasta ahí tenemos, ¿eh? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, Sí. ¿se podría decir que la competencia que tuvo Estados Unidos con URSS se puede equivaler a la competencia que está teniendo ahora Estados Unidos con China? Sí, sí, ajá, porque con la URSS fue en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, financiero, cultural, deportivo, en todos los aspectos, ¿no? En cambio, con China, netamente comercial, ¿no? Comercial y tecnológico, ¿no? Sí, pero sí, es como una competencia actual, ¿no? Claro, actualmente la competencia de Estados Unidos es China, pues, ¿no? Claro, así como la URSS con Estados Unidos vivían en rivalidad y competencia, después de la guerra de 1945 va a durar hasta el año 1990. Cuando cae la URSS, Estados Unidos ya lidera el mundo, ya no tiene rivales. Y ahora recién, a partir del 2000, se puede decir que hasta hace poco, ¿ah? Porque hasta el 2015 todavía Estados Unidos estaba muy lejos de China. Bueno, se puede decir que del 2020 para adelante ya compiten de casi de igual a igual entre Estados Unidos con China, ¿no? O sea, recientemente, ¿ah? Sí, así es, pero ahí va. Bien, ahora sí, un par de minutitos para que puedas resolver las alternativas. Luego ya al final de la clase te doy las claves